Bien, hermanos, a continuación entonces iniciamos la lectura del capítulo 4 del libro El mensaje de los tres ángeles. Bueno, pero antes, en realidad, vamos a leer, como ya es costumbre, vamos a leer el Apocalipsis 14:9. No me atrevo a repetirlo de memoria porque me puedo confundir. Dice: y el tercer ángel los siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quisiera también leer un pasaje, un versículo que está en Lucas 22:31. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y otra cita que quisiera agregar, que pareciera no tener tanta relación, pero esta ya es del Espíritu de Profecía, del Ministerio de Curación, capítulo 10, dice: la gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se compadece en concedernos su gracia no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Por medio de Jesucristo, el Señor Dios tiende siempre su mano en señal de invitación a los pecadores y caídos. A todos los quiere recibir, a todos les da la bienvenida. Se gloría en perdonar a los mayores pecadores. Hasta ahí vamos a leer el Ministerio de Curación, en el capítulo 10. Y ahora entonces, ahora sí, iniciamos la lectura de la página 128, capítulo 4, del libro El mensaje de los tres ángeles. Una verdad santificadora y probatoria. Esta es una frase prácticamente que ya la leímos, pero vamos a retomar con esto. Dice: el mensaje del tercer ángel es la gran verdad santificadora, así como la verdad probatoria. Dice: la fe de Jesús incluye todas sus enseñanzas. Bueno, antes de continuar, esta verdad que dijimos santificadora y verdad probatoria, habíamos dicho que el mensaje del tercer ángel va a ser la gran prueba que vaya a determinar a aquellos que son
del pueblo de Dios y que son fieles a los mandamientos de Dios, y aquellos que vacilan en obedecer, aquellos que estaban dentro del pueblo de Dios, pero en ese momento comienzan las dudas, la incertidumbre, o aquellos que profesaban ser, pero vieron que la prueba es demasiado abrumadora, porque se viene como una sorpresa abrumadora, según hemos estudiado, y entonces dan un paso atrás. Quiera Dios que nosotros no estemos en ese grupo, sino que esta preparación previa, este tiempo de gracia, nos permita estar listos, preparados para esa prueba y dar un paso al frente cuando el Señor nos llame a testificar en favor de la verdad y de los mandamientos, y que eso lo estemos haciendo hoy también en las cosas pequeñas de la vida y en las grandes, las pequeñas decisiones, sabiendo que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Eso habíamos hablado la semana pasada y sigo leyendo. La fe de Jesús incluye todas sus enseñanzas. Una vez más usted pregunta qué es la fe de Jesús. He visto que los hermanos y las hermanas no han entendido la fe de Jesús en su verdadera luz. Han enseñado que es sanar a los enfermos, etc. No es meramente sanar a los enfermos, sino que son todas las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí en lo siguiente habla de un zarandeo. Dice así: algunos abandonarán el mensaje. Dijo el ángel: la rebelión continuará hasta el tiempo de la finalización de la obra del mensaje del tercer ángel. No se maravillen ni se desanimen. El que ha vencido al dirigente de la rebelión es el que está a la cabeza de esta gran obra. Aunque Satanás manifieste júbilo y pudiera parecer triunfante por un tiempo, el gran conquistador ha puesto sus ojos sobre él y no le permitirá ir más allá de los límites que le ha impuesto. Se le permitió asumir poderes por un tiempo a fin de revelar a los de corazón verdadero, de probar al fiel, de desarrollar lo que es espurio y separarlo del que posea corazón puro. A su tiempo, los rebeldes serán separados de los leales y fieles, porque la verdad ha sacado toda clase de peces. Se está refiriendo aquí a la parábola que mencionó el Señor acerca de en la red. Habla de una red, cuando el hombre pesca, o los hombres, los pescadores, echan sus redes, sacan toda clase de peces, peces buenos y peces malos. Y allí ellos después, cuando van a la playa, comienzan a seleccionar esos peces, o tal vez en la misma barca, no lo sé, comienzan a seleccionar esos peces. Y allí, en esa selección, quedan solamente los peces buenos, que en el caso del antitipo, del antitipo, vamos a decir, son peces leales y fieles, son personas leales y fieles a la verdad. Y esos vendrían siendo, por esto es una verdad santificadora y probatoria. Y por eso también se permite, según este párrafo, se permite que los hijos de Dios, que el pueblo de Dios sea zarandeado, sea probado, y se permite que Satanás haga una obra. Con esta obra levanta a los que son, o deja que los rebeldes muestren su rebeldía. Los rebeldes aquí muestran su rebeldía. Y entonces
quedan de manifiesto los de corazón puro. Y como está de manifiesto, y como hay como el Señor también está quedando de manifiesto el verdadero carácter de la obra de Dios a nivel universal, entonces queda demostrado que el Señor tiene un pueblo y que hay hombres verdaderamente, hombres y mujeres verdaderamente leales y fieles, hombres que verdaderamente de todo corazón y pese y ante cualquier circunstancia guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sigue diciendo, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo la misma luz. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para elegir el lado fácil y popular. Hombres de talento y de elocuencia que alguna vez se gozaron en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de los hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, esos apóstatas serán los agentes más eficaces de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Vi que si Dios tiene una verdad importante, Él la dará a su pueblo no únicamente a 2 o 3 personas aisladas, dejando a todo el resto de su pueblo en tinieblas. El tercer ángel está guiando un pueblo y preparándolo para la traslación. Aquí vemos entonces cuál es el propósito del mensaje del tercer ángel. Está guiando a un pueblo y preparándolo para la traslación. Aquí está la importancia de poder hacer la obra del tercer ángel, porque este pueblo preparado para la traslación es un pueblo especial, es un pueblo obediente, un pueblo que luego del sellamiento, luego del término del tiempo de gracia, también va a mantenerse firme sin su intercesor, va a mantenerse fiel en un momento en que ya no se puedan confesar pecados. Dice, Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse con gran poder. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir, por un lado, fanatismo y por el otro, frío formalismo, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Ahora es el momento cuando debemos velar incansablemente. Velen y bloqueen el camino al menor avance de Satanás que intente hacia nosotros. Entonces aquí vemos que Satanás, al, al comprender Satanás que este mensaje del tercer ángel es aquel que va a traer luz para finalizar la obra que el Señor está haciendo en los hombres, entonces va a intentar bloquear este mensaje, que no se imparta, o peor todavía, que se imparta, pero se imparta parcialmente, o que se imparta distorsionadamente. Por eso aquí dice, va a introducir o fanatismo o formalismo. Fanatismo
en el sentido de ser un entusiasmo emocional, un entusiasmo simplemente emocional, pero que no tiene una fuerza y una base en la palabra, un fundamento en cuanto a decisiones reales, un cambio real en la vida, desde los pensamientos, eh, el razonamiento y, y los actos, la conducta. Entonces, este fanatismo viene a ser un cambio superficial. Y por otra parte, el frío formalismo, que hay cambios en la conducta, pero el corazón está lleno de frío formalismo, como dice, que en el corazón no hay un verdadero amor, no hay verdadera fe, hay probablemente una conducta externa cambiada, cosas que los hombres pueden ver simplemente, pero que el Señor, que ve más allá de de nuestra conducta externa, de nuestras obras, ve el corazón, Él puede comprender cuál es el verdadero carácter de esos cambios, un frío formalismo. Y entonces esta es la obra de Satanás. Estos son los frutos de Satanás, o fanatismo o formalismo. El fruto de la obra de Dios, la obra del tercer ángel, es el fruto de una verdadera fe, la fe de Jesús, que guía a guardar los mandamientos con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, y de manera auténtica. ¿Quién está haciendo la obra en nosotros? Podríamos preguntarnos ahora, ¿cierto? Cada uno, preguntémosle al Señor más bien, porque si nos preguntamos a nosotros mismos, tal vez nosotros no vamos a poder responder de manera correcta. Nos vamos a engañar también a nosotros mismos. ¿Qué tal si vamos al Señor y le preguntamos, ¿quién está haciendo la obra en mí? ¿La está haciendo el enemigo? ¿Estoy aceptando el mensaje del tercer ángel de manera parcial o de manera distorsionada? ¿Estará produciendo el enemigo en mí un fanatismo o tal vez un frío formalismo? Pidámosle al Señor que verdaderamente haga la obra en nosotros, esa obra que produce los verdaderos frutos del Espíritu. Los verdaderos frutos del Espíritu, nuestra mente se va a Gálatas 5:22, que dice amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu. Y el mensaje del tercer ángel nos da también, nos habla acerca de la fe de Jesús, es decir, una fe que obra las obras de Jesús y también una fe que produce como fruto estos mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios guardados desde lo profundo del corazón, tal como aparecen también descritos por el mismo Jesús. El mismo autor nos explica y nos desmenuza los mandamientos en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Sigo leyendo. Quienes se niegan a caminar en la creciente gloria del mensaje del tercer ángel no lo comprenderán y llamarán luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Debido a su incredulidad, los que rechazan la verdad
dejarán sin terminar la obra que se podría haber hecho. A ustedes que se oponen a la luz de la verdad, les rogamos que dejen de obstaculizar el camino del pueblo de Dios. Dejen que la luz enviada por el cielo brille sobre ellos con rayos claros y constantes. Dios los hace responsables a ustedes, a quienes les ha llegado esta luz, por el uso que hagan de ella. Los que no quieran escuchar serán tenidos por responsables, porque la verdad ha sido puesta a su alcance, pero despreciaron las oportunidades y los privilegios que tenían. Se le ha enviado al pueblo de Dios mensajes que llevan las credenciales divinas. Se ha presentado la gloria, la majestad y la justicia de Cristo, quien está lleno de bondad y verdad. Se ha expuesto entre nosotros con belleza y hermosura la plenitud de la deidad en Jesucristo, para encantar a todos los que no tenían el corazón cerrado por el prejuicio. Sabemos que Dios ha obrado entre nosotros. Hemos visto a las personas volverse del pecado a la justicia. Aquí vemos entonces la verdadera obra del mensaje del tercer ángel. Hemos visto a las personas volverse del pecado a la justicia. Hemos visto reavivarse la fe en el corazón de los arrepentidos. Seremos como los leprosos limpiados que se fueron por su camino y solo uno volvió para dar gloria a Dios. Más bien contemos su bondad y alabemos a Dios con el corazón, con la pluma y con la voz. Entonces aquí primero vemos que el mensaje del tercer ángel, la palabra de Dios para este tiempo, requiere hacer una obra primero en el corazón, una obra de cambio, de transformación completa, desde los sentimientos, también involucra los sentimientos. A veces pensamos que los sentimientos no son parte de esta obra porque Dios es muy serio y racional, pero no es así. El Señor nos transforma de manera completa, abarca todo el ser, desde lo más hondo de nuestros pensamientos, y son los pensamientos y la suma de ellos los que producen sentimientos. Y son los sentimientos y la suma de ellos, los que también nos motivan a las conductas. Entonces, la fe que obra en el corazón y transforma nuestros pensamientos, finalmente va a obrar un cambio en nuestros actos, lo que va a honrar al Señor. Y el mensaje del tercer ángel debe hacer esta obra. Este nuevo hombre debe nacer a partir de toda la verdad que involucra el mensaje del tercero y de los tres ángeles, ¿cierto? Pero aquí se está haciendo hincapié en el del tercer ángel, que es el último, el final, el probatorio. Continúo leyendo. Dice así. En las iglesias se producirá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero esta no afectará a quienes no se hayan humillado ante el Señor y le hayan abierto las puertas del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Esto lo tengo subrayado, hermanos, porque me parece que es tan importante, porque acá se describe la condición que tendrán aquellas personas en las cuales va a hacer mella este mensaje. Este mensaje va a hacer su obra en aquellas personas que cuenten con esta característica. ¿Cuál? A quienes se hayan humillado ante el Señor, que le hayan confesado, que le hayan abierto las puertas del corazón. ¿Cómo? ¿Cómo se le abre la puerta? Recuerdan que a la iglesia de la Odisea, esta iglesia
esta iglesia decadente, que es la última descrita en las 7 iglesias, esta iglesia tan decadente y tan patética, vamos a decirlo, de la cual debemos salir, arrancar urgentemente, la puerta del corazón, el Señor está tocando la puerta del corazón y los que abren son los que hayan humillado su alma ante el Señor, los que hayan abierto las puertas. Se recuerdan que en esa iglesia el Señor Jesús toca la puerta del corazón, es un llamado individual, porque toca la puerta del corazón. Y el corazón está en cada uno de nosotros. Entonces, al ser un llamado individual, dice, ¿quiénes abren la puerta? Abre la puerta cada una de las personas mediante la confesión y el arrepentimiento. Dice, y le hayan abierto las puertas del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Entonces, cuando estemos leyendo la, la, en Apocalipsis 3, 3:20 y alrededores, cuando estemos leyendo esa figura metafórica que hace el Señor, que está tocando la puerta de nuestro corazón, recordemos, y Él dice que abra, nos hace un llamado, que abramos la puerta del corazón. Entonces, acordémonos que abrir la puerta del corazón es la confesión y el arrepentimiento. Humillarnos ante el Señor, confesar y arrepentirnos. No lo olvidemos porque esto es crucial para que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Todo lo demás podríamos decir que viene a hacer Él la obra. Incluso para esta, Él nos va a ayudar, pero nosotros debemos estar humillados, reconocer nuestra condición. Por eso leíamos acá, por eso leíamos la obra de la gracia. La voy a volver a leer en Ministerio de Curación, capítulo 10. La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Aquí vemos a Jesús tocando nuestros corazones, ¿cierto? ¿De quiénes? De los seres humanos indignos. Ah, pero esto no es para mí, es para los indignos, porque yo voy a la iglesia y yo me reúno todas las mañanas a las 5:30 tempranito. ¿Quién hace eso? Nadie. Eso no lo hacen los indignos. Nosotros no somos indignos porque nosotros nos reunimos en las madrugadas. Y la gracia, dice, es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Si Lorena se considera fuera de esta clase, entonces también está fuera de la gracia de Dios, porque este atributo de Dios tan deseable está puesto al servicio de los seres humanos indignos. Por lo tanto, más me vale reconocer mi indignidad para poder recibir esta bendita gracia. Sigue diciendo acá en el Ministerio de Curación, capítulo 10, hice un paréntesis, ¿cierto? Dice, nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Ni siquiera nosotros la buscamos. El Señor es el que toca la puerta de nuestro corazón. Dice, Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella. Vuelve a resaltar la idea de que no somos dignos de ella. En ninguna manera somos dignos de ella, sino porque somos, dice acá, literalmente, rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella ¿qué es lo que nos da derecho a ella? Nuestra gran necesidad. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Hermano, hermana, ¿tienes gran necesidad de la gracia de Dios? Eso es lo que te da derecho a ella. Entonces nos toca ahora a
a dejarnos cautivar por esta gracia y dejarnos transformar por esta gracia, rendir nuestra vida a Él, humillarnos delante de Él, confesar nuestros pecados tal como dice acá y dejarlo que Él haga la obra, dejarlo que Él nos vaya dando las instrucciones y el poder para avanzar en el camino angosto y no eh, despreciar esta gracia, este poder que pone a nuestro servicio para poder ser transformados y renovados con obras de justicia, con frutos de justicia. Sigo leyendo. En su ceguera estas personas no verán. ¿Quiénes? Los que se creen que no necesitan confesión ni arrepentimiento. En su ceguera estas personas verán la manifestación de ese poder que iluminará la tierra con la gloria de Dios como algo peligroso, algo que despertará sus temores y se obstinarán en resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. Dicen ellos, ¿por qué no habríamos de conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Uy, uy, esto me toca a mí. He estado por tanto tiempo en la iglesia y yo misma podría preguntar, ¿por qué no habría de conocer al Espíritu de Dios cuando he estado en la obra por tantos años? Tal vez no sea la única, tal vez hayan varios hermanos acá que van por tanto tiempo. O algunos a lo mejor algunos años nomás, igual podrían hacer esta pregunta. Dice, porque no han respondido a las advertencias y a las súplicas de los mensajes de Dios, sino que han dicho persistentemente, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Es así como despreciamos la obra de la gracia que quiere transformar nuestra vida. Es como un alumno en un colegio que tiene mucha necesidad, si hay algún alumno que piensa que no necesita aprender nada, ese alumno es poco lo que va a poder rescatar, por no decir nada, en el colegio. Cuando se enfrenta, cuando está interactuando con un profesor y se cree que lo sabe todo, difícilmente va a poder aprender mucho. Sus capacidades, su talento, se van a ver bloqueados debido a su actitud de sábelo todo y entonces no va a poder aprender nada. En cambio, un alumno que está dispuesto y abierto al aprendizaje y modelado, vamos a decir que el profesor con su gracia, eh, que a veces hay eh, estudiantes también que son, que reconocen su mala conducta y logran arrepentirse de su actitud, entonces es cuando el profesor puede otorgar esa gracia, ese perdón, ese pasar por alto, porque la actitud del alumno, del estudiante, está abierta para recibir ese perdón, esa gracia y esa obra. Ese poder, esa enseñanza, entonces ahora pasa a ser parte poco a poco. Y esas instrucciones, que aquí está muy bien ilustrado en un colegio, en la relación de un maestro con un alumno, está muy bien ilustrada. Esas instrucciones van a poder llegar a un corazón dispuesto, a un corazón humillado, y van a ser ejecutadas con la ayuda de ese maestro. Y entonces se va a ver el aprendizaje, entonces se va a ver la obra de justicia, los frutos de justicia.
que se esperaban, esos objetivos propuestos, se van a ver cumplidos en la obra de este estudiante. Así también nuestro Maestro Celestial va a poder hacer esta obra de gracia que se espera para el tiempo del fin. En el mensaje del tercer ángel, estos mandamientos de Dios se van a poder revelar, esta fe de Jesús se va a poder revelar en cada uno de nosotros en tanto nos hayamos arrepentido y reconocido nuestra gran necesidad. Bueno, no avanzamos mucho, tal vez reflexionamos más que avanzamos, pero creo que es importante resaltar esta idea porque a veces, bueno, qué mejor razón que somos la Odisea y que debemos salir de ella. Qué mejor razón para poder resaltar este mensaje de reconocer nuestra gran necesidad y nuestra gran indignidad para poder aceptar la obra transformadora del Espíritu de Dios. Por lo tanto, eso debiera también condicionar nuestras, es decir, sí, condicionar nuestras oraciones, la manera como oramos, como recibiendo más que dándole al Señor, como recibiendo su Espíritu y sus instrucciones más que nosotros dándole instrucciones a Él y sermoneándolo. Debemos nosotros estar abiertos y dispuestos a la obra transformadora. ¿Cuántas preguntas debiéramos hacerle al Señor? ¿Y cuántas preguntas debiéramos escuchar acerca de Él? ¿Cuántas instrucciones debiéramos estar dispuestos a escuchar de Él para que nos guíe? Bueno, vamos a hacer una breve oración. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Te pedimos que nos ayudes a reconocer nuestro pecado, nuestra indignidad, nuestra gran necesidad. No permitas que por el hecho de que llevemos mucho tiempo conociendo tu palabra o que llevemos mucho tiempo participando de una denominación o que llevemos mucho tiempo haciendo obra misionera, ahora vamos a pensar que no tenemos necesidad. Ayúdanos a hacernos como niños, Padre, y a reconocer nuestra gran necesidad. Ayúdanos a reconocernos que necesitamos de tus instrucciones para poder avanzar. Y necesitamos de tus amonestaciones, de tus reconvenciones. Y danos un espíritu humilde para seguir cada una de ellas. Y danos el poder, la actitud, el querer y el hacer por tu buena voluntad. Bendito Señor, agradecemos mucho este mensaje y la respuesta de nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ahora el micrófono queda abierto para comentarios, pedidos, testimonios, agradecimientos.